Este programa es presentado por Instituto Arcadia y Doctora Ninette Rodríguez. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Aranzazu Figueroa presenta Por el gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en su programa Por el Gusto. Y pues bueno, el día de hoy, me complace saludar en este espacio nuevamente a mi amiga, la doctora Ninette Rodríguez, que en su participación aquí en Por el Gusto, pues tiene que ver con el aprendizaje de negocios y el crecimiento personal. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes, gusto en saludarte. Estoy muy contenta de estar aquí, feliz de haber regresado, y tú sabes que el tema del crecimiento personal me fascina. Entonces el tema de hoy me gusta mucho, me emociona. Es muy útil realmente. Fíjense que no solamente para las personas que sean emprendedores, que tengan negocios, que tengan ganas de hacer algo, sino por ustedes mismos, refiriéndome al tema laboral, sino por el tema personal, también son muy, muy útiles aquellos aprendizajes si los llevamos a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el día de hoy vamos a platicar de el FODA, una herramienta para el crecimiento personal. Algunos de ustedes que nos están sintonizando han escuchado algo acerca de el FODA. Yo la verdad es que no había escuchado hasta que tuve mi clase con la doctora. Así que platícanos un poquito, pues, ¿qué es el FODA a grandes rasgos? ¿De qué se trata esta herramienta para el crecimiento personal? Pues mira, en sí el FODA es una herramienta que se utiliza para los negocios. De hecho, fue creada por personas de negocios hace muchos años, te estoy hablando de los años 40, en donde lo que se buscaba era responder qué era lo bueno y qué era lo malo para los objetivos de una empresa. Entonces llegan a una conclusión que a mí me encanta, que es lo bueno que es hoy es satisfactorio. Lo bueno que es a futuro, esto va a ser una oportunidad. Lo malo que es hoy es un fallo o una falla, y lo malo que va a ser mañana va a ser una amenaza. Entonces, bajo ese principio y bajo esa conclusión, se genera la base del término que actualmente conocemos como FODA. Entonces, FODA es el nombre que recibe como tal en español la combinación de estas herramientas. Que podemos, ¿nos lo vas a decir ahora, lo que significan las siglas, o más adelante? Más adelante. Sí, doctora, yo dije, ¿por qué no nos lo dijo? Seguramente que lo tiene pensado un poco más entrados en el tema, ¿no? Recuerden, sí. El FODA, una herramienta para el crecimiento personal. Fíjate que sí me gustaría saber de lo que estás diciendo, doctora, ¿cuál fue su origen? Decías que, bueno, que algunos empresarios y gente de negocios empezaron a hacer como un modelo precisamente estructurado para atender a lo mejor las necesidades que tenía la empresa, que tenía el negocio, e identificar también pues aquello que se estaba haciendo bien. Pero ¿cómo es el origen? ¿Cómo es que se empieza a evolucionar hasta hacerse ya prácticamente pues algo establecido hoy en día y que debería de tener no solamente todos los negocios, sino también cada persona, nosotros, ¿no? Sí, de hecho justamente es eso, o sea, buscaban de qué manera lograr esos objetivos, porque tenemos todos metas, pero el objetivo siempre está muy claro. Entonces, podíamos cambiar, o podían en aquel entonces cambiar las formas de llegar a ese objetivo, cambiando un poquito, modificando los caminos a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, pues siempre había cosas tanto positivas como negativas que tenían mucho que ver sobre el proceso para llegar al objetivo. Por lo tanto, cuando se hacen o llegan a esta conclusión de que todo lo bueno y todo lo malo se podía ver a corto plazo, o sea, el ahora, y se podía ver a largo plazo, que sería el mañana o a futuro, llegan a esta conclusión y le ponen el nombre de SOFT, que es justamente las siglas SOFT, que es Satisfactory, que es de satisfactorio, que es el hoy, Opportunity, que es la oportunidad, que es a futuro, Fault o falla, que es lo malo que aparece el día de hoy, y Threat o amenaza, que es lo que en un futuro sucedería. Entonces, esas siglas llamadas SOFT, conforme pasa el tiempo, se reúnen las personas de negocios, hablamos del año 1946, justamente llegan a una conclusión y dicen, bueno, hay cosas malas y buenas que están entrando a esta
a conseguir los objetivos. Sin embargo, hacen un ligero cambio. Entonces modifican y en vez de decir que es algo fallo, lo ponen como una debilidad. Por lo tanto, las siglas se modifican y ahora se conocen como FODA en español. En español, que sería, de hecho, la sigla sería fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, precisamente. Sí. Oye, pero nos decías, doctora, que no particularmente tenemos que aplicar esta herramienta para negocios o empresas. ¿Qué onda entonces con el aplicarla para nuestra vida, para nuestro crecimiento personal? Es ahí a donde a mí me interesa muchísimo este tema, porque el FODA yo lo explico como un mapa, algo que ves de manera externa y ves todo lo que tú necesitas saber, independientemente de una empresa, si es para ti, si es para cualquier cosa que tú quieras lograr, es una forma de visibilizarte desde afuera. Por lo tanto, consideramos el FODA como una herramienta de conocimiento propio y también para lograr tus objetivos. ¿Cuál sería como un mecanismo, a lo mejor para las personas que nos están escuchando, de realizar nuestro FODA personal? Para empezar, ¿no? Para hacer nuestro, pues, identificar, como dices, hacer este mapa y saber, ¿no? Saber cuáles son, pues, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las oportunidades que tenemos, las amenazas también, que es muy importante, ¿no? Las amenazas que, pues, si tú las tienes, me has dicho, ¿no? O sea, si las tienes identificadas, o sea, puedes adelantarte. Antes de que sucedan, tú ya sabes que es una posibilidad, es una amenaza, y si sucede, saber cómo actuar. ¿Cómo actuar? Sí. Pues mira, esta herramienta la puedes utilizar para cualquier decisión que tú necesites tomar o simplemente como conocimiento básico de tu ser. O sea, empecemos desde ahí. Cuando yo trabajo, porque bueno, trabajo yo con emprendedores y lo primero que hacemos antes de hablar de todo el contenido y todo el plan y el proyecto, hablamos de un FODA. Y siempre les digo, a ver, primero vamos a detectar justamente cuál es la F, cuál es tu principal fortaleza como persona. No el negocio, no la competencia, no. ¿Cuál es tu principal fortaleza? Y hay personas que dicen, ¿cómo? ¿Cómo una fortaleza? ¿Qué es eso? ¿O qué ejemplo me das? Y desde ahí yo me doy cuenta que no tienen el conocimiento propio, por lo tanto, ¿cómo van a avanzar? O sea, si hay algo que no se conoce, ¿cómo lo vas a modificar o cómo lo vas a mejorar? Y no es porque no las tengan, simplemente porque no se han puesto a hacer como ese autoconocimiento, porque no se han tomado el tiempo de sentarse, de analizarse, exactamente, y poder tener pues una visión más clara de tu personalidad y vista desde afuera. Me encanta. Entonces, esa sería como una manera, ¿no? Sí. Empezar a identificar personalmente precisamente las siglas del FODA. Sí, así es. Entonces, hablábamos que el número 1, pues, es la F, que es la fortaleza. Las fortalezas habla de aquello que te hace diferente, que te hace único. Aquellas cosas que tú conoces de ti y que quizá no tiene alguien más. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo es que tú puedes empezar a crear tu propio FODA personal? A ver, ¿para qué soy buena? No, pues vamos a poner el ejemplo mío, que es el que me sé. Soy buena para platicar, soy buena para comunicar, soy buena para hacer un tema complejo, cambiarlo a un poquito más fácil y más entendible. Soy una persona muy empática, soy una persona puntual. Entonces todas esas son mis fortalezas personales. Soy creativa, me gusta mucho el estudio. Entonces todo eso lo vamos anotando en una listita. Te recomiendo que lo vayas haciendo. Si vas manejando, velo pensando. Entonces, fortaleza es aquello que te hace a ti mejor y aquellas capacidades, habilidades que tú tienes. Muy bien. Después nos pasamos a la O, que son las oportunidades. Las oportunidades vienen de afuera, a diferencia que las fortalezas que vienen de adentro. Entonces, ¿qué oportunidades tienes tú alrededor? Normalmente las oportunidades yo las trabajo casi al final y ahorita van a ver por qué. Entonces nos vamos a brincar a la D, que son debilidades, que eso sí es de adentro. O sea, primero como lo que depende de nosotros, ¿no? Sí. O más bien lo que somos nosotros, identificar bien qué somos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Debilidades. Ahí es donde entramos a veces en conflicto y te voy a decir por qué. ¿A quién le gusta verse o sentirse débil?
Pues yo creo que a nadie. Entonces, hablar de las fortalezas, dijera un actor que me gusta mucho, cuando hablas de ti, échale un poquito más, échale salsita, exagérale. Pero cuando se habla de las debilidades, es ahí cuando decimos, ¿cuáles son mis debilidades? O sea, ahí es donde no sabemos. Entonces, ahí hay que preguntarnos, ¿en qué cosas ando más o menos? ¿Qué cosas me hace falta mejorar? ¿Qué cosas no sé, pero me gustaría saber? ¿Qué cosas quiero aprender o quiero estudiar? Te voy a poner mi ejemplo. Una de mis debilidades, por ejemplo, es que no sé muy bien hablar inglés. Por lo tanto, dentro de las oportunidades trabajaríamos eso. Otra de mis debilidades, le decía aquí al técnico antes de entrar, soy muy controladora y soy muy inflexible, soy muy rígida. Entonces, el hecho de que algo modifique el entorno y yo siendo tan rígida, pues es algo que a mí me saca un poquito de mis casillas. Pero no y nada que puede más, afectar, y que puede tus afectar mi procesos, rendimiento, tu desarrollo, tus relaciones inclusive, ¿no? Sí. Entonces, búscate debilidades. Otra debilidad mía, que ni modo, ya me quemé, es que me encanta dormir. Me encanta dormir, me levanto muy tarde, entonces cuando tengo que hacer una actividad temprano, pues es una debilidad con la que yo necesito trabajar. Okay. Así es que descubrir cuáles son tus debilidades no te va a hacer menos, al contrario, te va a permitir observar desde afuera y ver que son tan fáciles de solucionar y de modificar. Si las identificas primero, ¿verdad? Primero identificar. Oye, vamos a ir a una pausa, doctora, y regresamos para seguir platicando de el FODA personal, el FODA, una herramienta para el crecimiento, precisamente. Y fíjense, nos quedamos analizando nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque de ahí van a surgir las oportunidades, ¿verdad? Regresamos en un momento, aquí estamos en su programa Por el Gusto. Los métodos son las diferentes maneras que hay para hacer un trabajo eficiente. ¿Cuál es tu método? Por el gusto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto. El día de hoy estamos compartiendo con la doctora Ninette Rodríguez acerca de el FODA, una herramienta para el crecimiento personal. Y pues bueno, hemos estado también sacando muchas de las situaciones en las que te puede ayudar conocer tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas, que eso significan precisamente las siglas, doctora. Y nos habíamos quedado entonces en, una vez que conoces y apuntas, porque lo importante es pasarlo al papel, ¿no? O sea, tener esa estructura por escrito para clarificar precisamente nuestra mente, ¿no? Una vez que tienes ya estipuladas cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, ¿cuál sería entonces el siguiente paso? El siguiente paso, yo recomiendo que busques cuáles son tus amenazas. Amenazas viene de afuera. ¿Qué cosas de fuera pueden a ti hacer que no logres tus objetivos? Yo siempre digo, la peor amenaza que nos puede suceder es la muerte y no sabemos qué hacer en caso de, o qué harán los que están alrededor, o qué paso se va a seguir. Entonces, saber que nos vamos a morir es una amenaza, que, por ejemplo, algún terremoto, algo que pueda pasar, algún desastre natural es una amenaza, o el simple hecho de que yo sé que no me puedo levantar y que me quedo dormida, pues va a ser una amenaza para cualquier cosa que yo quiera hacer. Entonces, determinar cuáles son las posibles amenazas de acuerdo con lo que estás evaluando. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Una vez que ya tienes bien identificadas las amenazas, ahora sí nos vamos a buscar el área de oportunidad, que son las oportunidades. A mí me encanta ver oportunidades hasta debajo de las piedras. ¿Por qué? Si conoces tus fortalezas, sabes cómo mantenerlas y mejorarlas, ¿de acuerdo? Cuando conocemos las debilidades, ahí es donde está la preciosa área de oportunidad. Yo te ponía un ejemplo, el tema de que yo no sé quizá inglés al porcentaje que yo quisiera. Área de oportunidad, meterme a un cursito, empezar a practicar un poquito más. Si tengo la oportunidad de ir a estudiar directamente, hacerlo. Otra de mis debilidades, hablábamos que yo soy muy cuadrada, que yo soy muy, muy recta. Entonces mi área de oportunidad la trabajo en terapia. Voy a terapia, hago ejercicios para mejorar esa parte y ser un poco más flexible. Dejar que el caos suceda alrededor de mí está bien. Entonces, bien identificadas tus debilidades, puedes conocer cuál es el área de oportunidad. Y así como te encuentras a ti el área de oportunidad, encuentras las oportunidades alrededor de ti, porque también las hay. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que trabaje en alguna empresa y que aparezca, que se postula para un nuevo puesto.
hay una vacante, para un nuevo puesto. Es un área de oportunidad que está ahí. ¿Cómo la vas a tomar? ¿Cómo vas a competir con todos los que quieren llegar ahí? Ahí entra el FODA justamente. Oye, me decías algo que me encanta, o sea, que también me parece muy útil y también seguramente para las personas que nos están escuchando, el hecho de también utilizarlo precisamente para esas decisiones, ¿no? Las decisiones tanto profesionales o decisiones de vida, decisiones difíciles. Sí. Entonces tú te sientas, haces tu FODA, inclusive decías, nos comentabas pues en el corte comercial, hacer por ejemplo un FODA en pareja, ¿no? Si tú estás compartiendo con una persona, puedes atender cuáles, o puedes entender y pasar al papel, literal, para conocerse como pareja, porque regularmente, ¿sabes qué, doctora? Ya me interrumpí yo misma, pero con el FODA, ¿sabes qué es lo que pasa? Que son cosas que ya sabes, pero que están como desbalagadas por ahí en tu inconsciente, algunas en tu consciente, pero están como desordenadas y ya las sabes. Entonces, una forma de clarificarlas para poder precisamente atenderlas y sacarles provecho es hacer tu estructura personal. En pareja también, las parejas tienen sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus áreas de oportunidad. Entonces imagínate que como pareja se sienten, hagan su cuadrito, a cada uno pongan a ver, ¿cuál consideras tú? No, pues yo considero esta, yo considero esta. Se van sumando las perspectivas y juntos como pareja deciden cuáles son las cosas que prioritariamente hay que empezar a trabajar y a las cuales buscarle un área de oportunidad. O sea, facilísimo hacerlo. Realmente es sentarse, hacerse el tiempo y hacerlo. Fíjate que también es muy interesante, para los que nos están sintonizando, es muy interesante darnos cuenta cómo el FODA va cambiando, decías. Sí. O sea, no es así que tengas un FODA toda la vida. O sea, pueden suceder, pueden sucederte cualquier cosa que ya cambie esa estructura, ¿no? Y que ya las prioridades, porque también de eso se trata, ¿no? De identificar qué es lo más importante para hacer en el corto plazo, mediano y largo plazo. Correcto, eso es justamente lo que se buscaba, lo que decía al inicio, porque a corto plazo vamos a solucionar muchas cosas pues rápido. La realidad es que un FODA, una vez que lo ves y detectas tus oportunidades, empiezas a hacer un plan de acción, empiezas a trabajar en mejorarlo, en reestructurar, en cambiar, y entonces llega un punto en el que ya acabaste de solucionar tus áreas de oportunidad, ya estudiaste inglés, ya te levantaste temprano, ya vas a terapia, ya hablas. Entonces ese FODA hay que volver a revisarlo y hay que actualizarlo. Te decía justamente fuera del aire, yo actualizo mi FODA cada cierto tiempo y lo leo y me sorprendo, de verdad me sorprendo de cómo cambia tanto en un periodo tan corto. Justo te decía a ti, tú tienes tu FODA. Tu FODA de hace 3 semanas al sol de hoy, o sea, ya resolviste cuánto porcentaje hablábamos. Estamos hablando de este programa, precisamente. Estamos hablando del FODA de este programa. Dice el FODA de este programa. Y ya van muchísimas cosas avanzadas y ya han cambiado. O sea, ya se han generado a lo mejor otras amenazas, otras áreas de oportunidad. Sí. Y bueno. Y no te vayas tan lejos. O sea, tan solo, fíjate, yo me puse a pensar, dije, ¿qué ejemplos son de la vida cotidiana? Tomar alguna decisión, por ejemplo, esa que te decía, que quieres subir de puesto, tienes ganas de subir de puesto. Bueno, tan solo te van a pedir el currículum. Y en el currículum ahí le tienes que poner cuáles son tus habilidades, qué cosas sabes hacer, que si el inglés, tu experiencia. Habla de tus fortalezas, en tu CV te piden tus fortalezas y cuando vas a la entrevista te preguntan sobre tus debilidades y tus áreas de oportunidad. Entonces, si tú las tienes muy detectadas, sabes por dónde irte. Por ejemplo, en el caso de que a un lugar o un espacio esté la vacante y hay 5 personas que quieren esa vacante, entonces tú debes de conocerte muy bien para saber cómo les vas a, pues ahora sí que a ganar el lugar a ellos. Si tú sabes que una de tus fortalezas, por ejemplo, es la puntualidad, hazte notar. A todas las reuniones llega puntual, llega a tiempo, que te conozcan porque eres de esa manera. Si otra de tus cualidades es que sabes llevarte muy bien con los compañeros y sabes, por ejemplo, hablar en público, hazlo, que se note que sabes, porque al momento de la decisión eso es lo que van a ver de ti. Si sabes que algo no te anda yendo muy bien, que son tus debilidades o que se detectan como una amenaza para ti, trabájalas. No importa que no la hayas terminado, solucionado o cambiado por completo, pero ya empezaste. Entonces, a la hora en la que te hagan la entrevista para cambiar de puesto, yo considero que mis debilidades son estas y estoy haciendo esto para mejorarlo.
Maravilloso, me encanta. Sí. Espero que les haya gustado tanto como a mí el tema del día de hoy y que hayan anotado por ahí. Pueden hacer esa actividad. Es interesante porque surge pues de las grandes empresas, de los grandes empresarios y de formar pues una estructura para poder mejorar precisamente pues esos negocios, ¿no? Pero también lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana para tomar decisiones importantes, para identificar también en dónde estamos parados en nuestras relaciones, si queremos acceder a un mejor puesto de trabajo, si queremos a lo mejor emprender precisamente. Sí. Doctora, para finalizar, algo que quieras compartir con el auditorio. Sí, hagan su FODA, hagan su lista. Sí, hagan su FODA. No, de verdad, siéntense en un lugar cómodos, tranquilos, su bebida favorita siempre les digo, y anoten y sean conscientes, sean honestos. La honestidad consigo mismos les va a ayudar muchísimo a lograr cualquier objetivo que se pongan. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y aplica para todo, realmente aplica para todo. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en este programa que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto, muchísimas gracias. Que tengas excelente tarde, doctora. Pues bueno, también yo me despido, mi nombre es Arantzazu Figueroa y los invito a que sigan este programa los lunes y los miércoles aquí a través de Radio Turquesa a las 7 de la tarde en vivo, pero si alguno de los temas les gustó, lo quieren estudiar con más calma, pues también está a través de las plataformas de YouTube y de Spotify completito. También estoy, por supuesto, en las redes sociales, en Instagram y Facebook, donde se comparten los Reels, los Shorts, que son la sustancia de estas entrevistas, y en cualquiera de ellas me encuentran como @ArantzazuFigueroa8. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Solucionar todos los problemas a los niños es posiblemente la mejor manera de que no sepan resolver problemas cuando sean adultos. Álvaro Bilbao. Por el gusto.